La próxima presentación es la última relacionada con los museos de competencia estatal, los museos estatales. Va a hablar Alfredo Prada Freixedo, que es conservador restaurador del Museo de Altamira, el Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira. Eh, Voy a presentar de manera breve a Alfredo. Alfredo Prada es diplomado en Conservación y Restauración con la especialidad de Arqueología por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Galicia y es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Desde el año 2006 trabaja como conservador restaurador en el Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira, donde realiza trabajos de conservación relacionados tanto con la cueva de Altamira como con el material arqueológico que alberga el museo. Sus líneas de investigación son la conservación y documentación aplicada a la conservación del arte rupestre de la cueva de Altamira, así como la conservación, restauración y documentación del material arqueológico que alberga el museo. No sé si estás ya por ahí, Alfredo. Ahí ya te veo. Me alegro Hola, ¿qué mucho. tal? Encantada de saludarte. Igualmente. Y cuando quieras, puedes comenzar tu presentación. Bien, muchas gracias. Eh, Nada, simplemente agradeceros la invitación y contar con el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira para estas interesantes jornadas a las que estoy siguiendo desde primera hora. Agradecerte a ti, Douglas, sobre todo la organización de estas, como digo, interesantes jornadas dedicadas a los laboratorios de conservación y de restauración de bienes arqueológicos y también agradecer, como es lógico, al Instituto de Patrimonio por el mismo motivo, por la organización del mismo, ¿no? Bueno, cuando intenté un poco elaborar esta mini presentación que os voy a plantear hoy, me planteaba también alguna serie de cuestiones desde que las profesionales de la conservación-restauración, cuando hablamos de temas de conservación-restauración, nos referimos siempre a temas que entiendo, todos entendemos que son relevantes, trascendentes desde el punto de vista de la conservación de nuestro patrimonio. Hablo de temas o de conceptos relacionados con diagnósticos, con tratamientos, con criterios de intervención, con riesgos, con prevención y, por qué no, también con investigación relacionada con la conservación o las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación y la conservación de nuestro patrimonio. Evidentemente, todos estos conceptos implican una serie de trabajos muy relevantes desde el punto de vista de la conservación y en los que estamos prácticamente todos metidos día a día, ¿no? Pero existen otros conceptos igualmente relevantes que es precisamente de los que tratan estas jornadas destinadas a estos lugares de trabajo donde desarrollamos todas estas acciones que os he mencionado anteriormente y que hablan de equipamientos, de distribución o de funciones de estos espacios que no son más que los laboratorios de conservación y de restauración de cada uno de nuestros centros. En, En este pequeño esquema que he intentado elaborar para un poco plantearos sobre qué va a tratar mi intervención relacionada con el espacio de trabajo de conservación-restauración del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, bueno, pues he pensado lo que todos estamos hablando antes y que hablaremos a posteriori, es decir, este espacio, la organización de los espacios, el equipamiento que tenemos de estos centros de conservación y de restauración, pero planteándome un poco el esquema que podría elaborar para esta presentación, también pensaba qué diferencia el centro dedicado a la conservación, restauración del Museo de Altamira de otros museos dedicados también a la conservación, restauración de bienes arqueológicos. Y bueno, lo principal es que el principal bien que custodia y que es responsable en cuanto a la conservación del mismo, el propio museo, es evidentemente la propia cueva de Altamira y por lo tanto en la segunda parte de mi presentación intentaré hablaros un poco de, bueno, qué equipamiento disponemos en el Laboratorio de Conservación-Restauración para la conservación, fundamentalmente para la conservación preventiva de la cueva,
implicada a esos problemas de deterioro más relevantes desde el punto de vista de la conservación de la cueva. Finalmente os haré o intentaré hacer un repaso de cuáles son lo que denomino fortalezas y debilidades del laboratorio de conservación y de restauración del museo. Bueno, para empezar, hablaros que, bueno, evidentemente todos conocemos las limitaciones en cuanto al acceso a la cueva de Altamira. La cueva de Altamira se ubica en estaría que os he colocado aquí, el Laboratorio de Conservación y Restauración se ubica en el edificio de nueva planta, que os lo marco en este recuadro en rojo. Y bueno, como os decía, todos somos conscientes de las limitaciones de acceso a la cueva de Altamira por cuestiones de conservación. Por lo tanto, surgió a principios del presente siglo la necesidad de disponer en este espacio, en este entorno ubicado próximo a la propia cueva de Altamira, de un edificio de nueva planta que intente suplir las necesidades que no solo desde el punto de la conservación, sino desde el punto de vista de la investigación o incluso de la difusión, demandaba el conocimiento de la propia cueva de Altamira. Así, en este espacio que os muestro aquí, que es el nuevo edificio, se alberga una reproducción, creo que todos la conocéis, que es la Neocueva, que es una reproducción parcial pero fidedigna de algunos de los espacios de la propia cueva de Altamira, que se alberga en este edificio ubicado, digamos que en la misma colina que la propia cueva de Altamira, pero en una vertiente diferente para no afectar las condiciones de conservación de la cueva, digamos que en la vertiente occidental, ¿no? Este edificio de nueva planta, que como os digo, se inauguró a principios del presente siglo, os muestro aquí la planta de este edificio, se estructura fundamentalmente en dos espacios bien diferenciados. El primero de ellos es el destinado a albergar la neocueva, la reproducción o la réplica de la cueva de Altamira, y por otro lado, a través de este espacio que os estoy intentando marcar aquí con el puntero, no sé si lo llegáis a ver, que es la zona vestibular, que digamos que es la recepción del público, se estructura a través de este gran vestíbulo dos espacios totalmente diferentes. Un espacio destinado a la visita pública, donde está la sala de exposiciones permanente, y hay otros espacios como por ejemplo la museoteca que está ubicada aquí, o por ejemplo el auditorio, incluso la cafetería o la tienda, digamos que es el espacio más público, pero el espacio interno se ubica, digamos, en la vertiente oriental del edificio, donde se dispone la área de administraciones, también la zona de biblioteca, que si bien digamos que está en los espacios internos, es una biblioteca de acceso público para investigadores fundamentalmente, pero bueno, para el público en general, y sobre o debajo de la propia biblioteca se dispone la neocueva. En conexión a todos estos espacios está el protagonista de hoy de mi presentación, que es el espacio destinado al laboratorio, a los trabajos de conservación, restauración de los bienes que almacena en un espacio prácticamente continuo al laboratorio, las colecciones arqueológicas del Museo de Altamira. Bueno, y en estas cuatro imágenes intento hacer una visión un poco más general de cómo es este espacio, este laboratorio de conservación-restauración dedicado a estos bienes arqueológicos muebles, que son los que os mostraré luego donde están almacenados en estos compactos almacenes, pero también inmuebles, ya que el principal bien, insisto, que custodia el Museo de Altamira y que es el responsable de su conservación es la propia cueva de Altamira, y por lo tanto en esta presentación tendrá en la segunda parte de la presentación un aspecto relevante. Pero si analizamos un poco este espacio, y en esta imagen de vuestra izquierda, la superior, podéis ver que se trata de un espacio diáfano, es un espacio muy amplio y que está iluminado por una luz natural a través de estos grandes lucernarios o tragaluces que se encuentran en la parte superior con unos techos muy elevados y que nos permite generar una iluminación fundamentalmente para esta zona que os muestro en esta primera parte de esta imagen,
que es la zona, digamos, administrativa, buena para los trabajos que se desarrollan aquí. Debéis pensar y esto para mí es una de las debilidades de este espacio, es que el espacio de conservación, restauración, este espacio del museo está reservado evidentemente a estos trabajos de conservación, restauración, pero también es un espacio compartido con otros profesionales igualmente relevantes desde el punto de vista de la investigación, de las colecciones del museo o también está ocupado por investigadores que temporalmente vienen a conocer las colecciones del museo y por lo tanto, desde el punto de vista de la conservación-restauración, esto es un hándicap o un condicionante y en este aspecto os señalo esta imagen que veis aquí, ya que los trabajos que implican, trabajos de conservación activa, que implican la utilización de todos los profesionales, todas las profesionales de conservación-restauración, aplicamos cuando es necesario trabajos de conservación activa que implican a su vez la utilización de disolventes o de productos químicos, pues es necesario aplicarlos en esta campana que está dotado el laboratorio, esta campana de extracción de gases, ¿no? Pero bueno, como os digo, es un espacio compartido y por lo tanto aún es más preciso y es un requerimiento mayor la utilización de estos trabajos de conservación en estas campanas de extracción. Eh, una de las fortalezas de este espacio es lo que os marco en estas imágenes inferiores de esta diapositiva, y es que podéis ver como que el espacio de almacenamiento de estos bienes arqueológicos muebles están ubicados, digamos, sin solución de continuidad en el propio espacio de trabajo del laboratorio. Este es el compacto almacén y por lo tanto el acceso a estos bienes es fácil a través de carritos que trasladamos a nuestra área de trabajo para realizar los tratamientos perceptivos de conservación preventiva o de conservación activa. También parte de esta colección se ubica en una serie de planeros, tanto en el área de trabajo como planeros ubicados en el propio compacto almacén, donde se distribuye una selección, digamos que una colección de referencia de los principales objetos que se conservan en la colección del museo. En cuanto al equipamiento, bueno, esto no es, entiendo, ninguna novedad en cuanto a la relación de otros laboratorios de conservación-restauración. Disponemos de un equipamiento, como es lógico, para la monitorización y el control de las condiciones de humedad y de temperatura para nuestras colecciones. En la imagen superior podéis ver esta serie de aparatos o de equipamientos que utilizamos. Evidentemente todos los conocéis, son equipos relacionados con el monitoreo de la humedad, de la temperatura, termómetros manuales, luxómetros, lámparas de inspección ultravioleta o bueno, una serie de elementos portátiles para el control de la humedad y la temperatura, que es transmitido bueno, pues a través de la red wifi del propio museo al ordenador central que tenemos ubicado en el propio laboratorio del museo. Pero además de estos aparatos o de este equipamiento destinado a la conservación preventiva, existe también una serie de equipamientos destinados a los tratamientos de conservación activa o de conservación y de restauración. Aquí os muestro algunos ejemplos, por ejemplo, microcinceles, microbrasímetros, microtornos, cubetas de ultrasonidos, balanzas de precisión, es decir, una serie de muchos otros, por ejemplo, campanas de vacío, compresores, etcétera, muchos elementos o muchos equipamientos necesarios para los trabajos, como os digo, de conservación activa para estos bienes arqueológicos que fundamentalmente los que forman parte de la colección del museo están realizados fundamentalmente o tienen como soporte, como materia prima, el asta, el hueso, la piedra, evidentemente, y también en concha, ¿no? Posteriormente, en esta presentación también os hablaré del equipamiento, pero ya relacionado con los trabajos que desarrollamos sobre la conservación preventiva de la propia cueva de Altamira y también de la cueva de estalactitas.
Pero me gustaría incidir un poco en que las funciones de un laboratorio y las funciones del laboratorio del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira son todas aquellas concernientes a las conservaciones de las colecciones, en el sentido de intentar describir eh, no solo la composición y las características de los materiales, sino también los procesos de deterioro que en ellos existen, es decir, elaborar un diagnóstico preciso de su estado de conservación. Y cuando elaboramos estos diagnósticos precisos del estado de conservación, evidentemente tenemos que tener en el laboratorio la capacidad de poder desarrollar los tratamientos adecuados de conservación que este diagnóstico nos demanda. Yo lo entiendo como una optimización no solo del equipamiento, sino también de los espacios. Y el espacio del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira está estructurado, como os enseñé anteriormente, es un espacio diáfano, no existe una compartimentación, digamos, física, arquitectónica del edificio, sino que es un espacio amplio, pero sin esas barreras arquitectónicas, y por lo tanto tenemos que dividir el espacio y optimizarlo de esta manera. Yo lo voy a describir a continuación. El primer espacio, después del acceso al laboratorio, el primer espacio que tenemos es el destinado fundamentalmente a la prevención y a la protección y a la toxicidad, no solo personal, sino también para el medio ambiente, y os lo explico. Bueno, en este espacio tenemos ubicados los diferentes armarios para almacenar los diferentes productos químicos, los diferentes disolventes estructurados en un armario de ácidos y bases con extracción, evidentemente, de esos vapores generados, y también una serie de armarios ignífugos destinados también para el almacenamiento de productos químicos. Luego, en la imagen central os muestro también la campana de extracción, donde realizamos los diferentes trabajos de conservación activa que implican la utilización de estos productos químicos, y como os decía, son elementos de protección para las personas, pero también debemos determinar y pensar en los elementos de protección para el medio ambiente y los residuos que generamos cada vez menos, ya que intentamos utilizar productos cada vez menos contaminantes y cada vez en menor medida. Bueno, como os digo, todos estos productos, estos residuos son almacenados en una serie de contenedores y son digamos, retirados por una empresa especializada en el tratamiento de este tipo de residuos. El segundo de estos espacios en continuo en los que está optimizado, está estructurado el laboratorio del Museo de Altamira, es el espacio destinado fundamentalmente a los trabajos y a los tratamientos habituales en cuanto al mantenimiento de las condiciones de conservación de la exposición permanente y de la colección que se alberga en el compacto almacén del propio Museo de Altamira. Son trabajos, digamos, de conservación preventiva, elaboración de embalajes temporales, elaboración de embalajes permanentes, también la recepción de objetos destinados a exposiciones temporales, también la elaboración de contenedores y de cajas destinadas a préstamos para otras exposiciones de otros centros. Y en este espacio también disponemos de un equipamiento habitual, de uso habitual para estas labores, como por ejemplo un equipo de aspiración o un equipo de desmineralización. Paralelo también, este espacio lo utilizamos para el acondicionamiento de cuestiones relacionadas con el mantenimiento de una humedad relativa estable a través del acondicionamiento de aerosol o gel de sílice, a través de hornos que tenemos ubicados en esta zona, y que nos permiten acondicionar estas perlas para luego introducirlas en las diferentes vitrinas, tanto de la exposición permanente como en otros lugares donde almacenamos nuestros bienes arqueológicos. El tercero de los espacios en los que se divide el laboratorio es el destinado a los tratamientos de conservación activa, los tratamientos de conservación curativa. Digamos que todos estos tratamientos que no podemos aplicar o que no podemos realizar en nuestra campana de extracción los realizamos en este espacio de trabajo. Se trata, como todos sabéis, un espacio destinado fundamentalmente a tratamientos de limpiezas, a tratamientos de reintegraciones, consolidaciones puntuales, y justo en continuo
a este espacio está pensado la colocación del espacio destinado al área de diagnóstico y documentación, debido a que estos tratamientos, por ejemplo, de limpiezas muy puntuales, nos valemos de este equipamiento, de microscopios o de lupas de aumento binoculares que nos permiten realizar tratamientos de limpieza puntuales, de eliminación de concreciones o de carbonataciones. Os intento un poco ubicar en este espacio de aquí, ya que, como os hablaba anteriormente, se trata de una de las fortalezas de este espacio, su iluminación y un espacio diáfano que nos permite realizar todas estas labores de conservación, pero también existen debilidades, y una de estas debilidades es que no disponemos de un espacio concreto perfectamente acotado, arquitectónicamente estructurado, para poder obtener una buena documentación gráfica que no implique el acceso de luz parásita, digamos, de esta luz natural que accede y que inunda todo este laboratorio, y por lo tanto una solución, desde luego no perfecta, pero una solución al fin y al cabo, es la creación de este pequeño laboratorio de fotografía a través de una serie de toldos que evitan el acceso, al menos evitan el acceso de una manera mayoritaria de esta luz, ¿no? Bueno, y en continuo a este espacio de trabajo, lo que disponemos es el laboratorio. En el laboratorio es de este compacto almacén. Aquí es donde se almacena toda la colección estable de los bienes culturales que custodia el propio museo. Se trata de una colección procedente de diferentes yacimientos relevantes de Cantabria, evidentemente de la propia cueva de Altamira, desde las excavaciones antiguas de Hugo Bermayer hasta las más recientes realizadas en el exterior de la cueva en el año 2009. También otros yacimientos muy relevantes de Cantabria, por ejemplo, los yacimientos procedentes de la cueva del Castillo, la cueva también de Chufín, o por ejemplo la cueva del Jullo o la cueva de la Pila. Y todos estos materiales que albergamos en este espacio que os muestro aquí, que es el compacto almacén, también se ubican, como os decía anteriormente, en una serie de planeros o de compactos unidos al compacto, perdón, de esta serie de planeros, donde hacemos una selección y una monitorización en continuo de estos bienes culturales más representativos. Pero como os decía en el inicio de mi presentación, Alfredo, sí, perdona que perdona. te interrumpa, pero te queda poquito, ¿vale? Te quedan unos 3, 4 minutos. Vale, Tiempo. me dedico ahora a la segunda parte y ya finalizo. Vale, Gracias. gracias, gracias. Pero bueno, como os decía en esta segunda parte de mi presentación, el espacio del Museo de Altamira no solo es el laboratorio que os he mostrado aquí en esta primera parte de la presentación, sino que se trata de un espacio de más de 160.000 metros cuadrados, donde se ubica la propia cueva de Altamira, además de otras cavidades como la cueva de Estaratitas, otros espacios. Por ejemplo, el espacio de 1924, que es esta casa que veis aquí, donde se distribuye una importante colección bibliográfica y documental, y también da soporte informático a todos los parámetros de conservación en cuanto a los parámetros de humedad, de temperatura y otros condicionantes de la propia cueva de Altamira o el espacio destinado a los pabellones. Bueno, el equipamiento del museo, del laboratorio del museo, está pensado también para el control de la conservación preventiva de la propia cueva de Altamira, y por lo tanto tenemos esta serie de equipamientos en el propio museo que van desde las luces LED o desde sismómetros o sismógrafos, o por ejemplo distanciómetros digitales que nos permiten determinar qué de los factores de deterioro están activos en el interior de la cueva, como por ejemplo los movimientos gravitacionales de los diferentes estratos que se ubican en la cueva, o los movimientos sísmicos que se pueden producir a miles de kilómetros de distancia, pero que pueden afectar al interior de la cueva, o los movimientos relacionados con la acción antrópica en el entorno de la propia cueva. También en el laboratorio de conservación y de restauración nos dedicamos también a dotar del equipamiento necesario y la calibración de los equipos necesarios para controlar las condiciones de humedad y de temperatura
las condiciones microclimáticas del interior de la cueva y por lo tanto está equipado con sondas de temperatura, de humedad, data loggers, analizadores de gases del CO2 importantes para monitorizar, por ejemplo, cuando se produce un acceso al interior de la cueva, o los diferentes trabajos relacionados tanto con la conservación como con la investigación. Os muestro aquí algunos elementos como muestreadores de aire que nos informan sobre las concentraciones de colonias de bacterias o de hongos que existen en diferentes salas de la cueva, antenas de prospección geofísica que nos informan de la humedad existente en las partes internas dentro de esa montera de la propia cueva de Altamira, o cuando realizamos trabajos de fotogrametría para la conservación, colocamos siempre estos data loggers que nos informan de la humedad y de la temperatura y cómo estamos condicionando o variando qué impacto estamos generando en las condiciones de conservación de la cueva para evitar los mismos. También cámaras termográficas en trabajos de prospección o de investigación del arte que nos informan sobre cómo se está produciendo el calentamiento de estos soportes y evitar que esto se produzca, anulando en este aspecto los trabajos cuando se están realizando. ¿Qué conseguimos con todo ello? Bueno, a través de estas fotogrametrías y con este equipamiento lo que conseguimos es una monitorización muy precisa de las colonias de bacterias, por ejemplo, o de otros elementos que generan procesos de degradación del arte rupestre de la propia cueva de Altamira, o esta evolución de las humedades que se distribuyen en la parte interna de, eso de polícromos o de otras zonas de la propia cueva a diferentes alturas, ¿no? Bueno, ya estoy acabando, esta es la imagen final y lo que os quería plantear, bueno, es que he intentado hacer un breve repaso de cuáles son algunas de las debilidades y cuáles son las fortalezas de un espacio destinado a la conservación y restauración. En el caso del Museo de Altamira, para mí, y haciendo un poco de síntesis de todo lo que os he intentado explicar, es que las fortalezas están evidentemente en ese laboratorio con una amplitud de espacios, con esa iluminación natural, con el equipamiento del que dispone y fundamental, con la proximidad a las colecciones que alberga el propio museo. Y otro elemento fundamental es que todos estos trabajos que estoy planteando no están realizados evidentemente por el conservador restaurador únicamente, sino por una colaboración institucional. Existen otra serie de profesionales de otras instituciones, de la Universidad de Cantabria, del Instituto de Patrimonio también, y que colaboran y que ayudan en estos trabajos de conservación. Por otro lado, existen debilidades que bajo mi punto de vista son mejorables y en ese aspecto está, os pongo ahí, la falta de compartimentación, la orientación de los almacenes, en los cuales no me he detenido por falta de tiempo, pero están orientados al norte y generan una serie de problemas en cuanto a la climatización de este espacio. Pero para mí el principal problema existente en el caso del laboratorio del Museo Nacional de Ciencia e Investigación de Altamira es la falta de personal en cuanto a conservadores, restauradores, ya que soy la única persona que desarrolla estas actividades. Y a modo de conclusión, deciros que para mí, la conservación y la restauración de un patrimonio tan relevante como el que hay en el Museo de Altamira, pero en cualquier otro de nuestros centros, va más allá de las tecnologías y va más allá del equipamiento que disponen estos centros, de estos laboratorios, sino que para mí la conservación es una cuestión más, no tanto de aparatos ni de medición, sino de buena dotación de profesionales de conservación, restauración, de buena formación de los mismos, de implicación de este personal y de relaciones íntimas con los bienes culturales que debe conservar. Pues simplemente esto es lo que os quería decir, daros las gracias por vuestra atención y seguiré atento a las siguientes ponencias. Un saludo a todos y a todas.